En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Purifica, Señor, mi mente, mis labios. Purifica también mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Hoy es el día de San Ignacio de Loyola, que es mi santo, no porque me llame Ignacio, sino porque es el santo que yo adopté en mi primera conversión, aquella conversión que fue fruto de la gracia de Dios a los 15 años, estando en el monasterio benedictino. Conocí lo que era San Ignacio de Loyola y practiqué los ejercicios espirituales por mi cuenta y los practiqué después también una decena de veces, guiado y también no guiado. Existe ahora, encontré ayer, porque tuve un desvelo anoche, llegué a dormir hasta las 4 de la mañana, a las 4 me desperté, no podía dormir, así que no podía dormir porque me había olvidado de Dios. Les pido disculpas a ustedes, los que me siguen en este canal, porque si yo estuviera anclado a Dios, anclado al Espíritu Santo, si yo fuera un hombre que orara, un hombre que no tuviera la tibieza espantosa que me aqueja, ustedes tendrían excelentes prédicas que brotarían del Espíritu Santo hablando dentro de mí. Pero eso no ocurre, porque me olvidé de Dios, me puse mundano. Seguí practicando, hasta el día de hoy he seguido practicando el rosario diario, pero qué diferente al primer rosario que hice hace 4 meses atrás. El primer rosario fue maravilloso. Y esto es una curva que fue descendiendo del primer rosario al rosario de ayer, donde mi mente estaba en otro lugar y donde mis labios repetían oraciones mecánicas. Así es cuando Jesús entró a Jerusalén. Dijo, con mis labios me alaban con los labios, pero con el corazón no. Así estoy yo. Por eso que estoy haciendo una confesión ante ustedes de mis pecados. La misma confesión que haría ante un sacerdote. Tibieza, falta de oración, abandono de olvidarse de Dios. Y eso tiene un lado positivo. Curiosamente todo tiene lados positivos. Es casi risible, es casi humorístico. Porque me pude relacionar mejor con la gente del mundo. Cuando uno se transforma en un mundano, se relaciona bien con la gente que ha olvidado a Dios, que vive sin Dios. Pues cuando uno vive con Dios, no se relaciona tan bien con esa gente porque está, como dicen los esotéricos, niveles vibracionales diferentes. Ahora, yo me he portado como Saulo, no como Saulo, ojalá fuera como Saulo. Me he portado como Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, que el profeta Samuel le dijo, no traigas ningún botín de la guerra. Y trajo botín, porque dijo, no, este ganado me gusta, o estas mujeres me gustan, y me las voy a llevar. Y Samuel, que era el profeta de Israel, inmediatamente lo condenó y le dijo, tú no vas a seguir siendo rey de Israel.
y va a venir otro mayor que tú, quien era David. Entonces yo, de haber tenido una vida de vida esotérica, digamos así, de la nueva era, he conservado cosas de eso, en vez de haber abandonado todo, todo. Entonces, me llega la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Yo soy un jesuita frustrado. Afortunadamente no fui jesuita porque la compañía de Jesús, ay Jesús, qué compañía, se ha apartado del camino. Pero los jesuitas antiguos no. Cuando el rey Carlos III Borbón, de esa dinastía maldita, porque después de Carlos III vino Carlos IV, que fue un imbécil, y después vino Fernando VII, otro imbécil. Entonces, la dinastía borbónica, Carlos III en 1767 dio orden a todas las capitanías generales y a todos los virreinatos, a todas las autoridades, tenían que abrir un papel que venía sellado con lacra y leerlo y expulsar a los jesuitas. Eso fue un crimen de lesa humanidad y de lesa patria, de lesa iglesia. Separó a la iglesia del pueblo, separó al Estado español, lo separó del pueblo. En Chile, el gobernador, se me olvida el nombre, el gobernador que estaba en Chile, tenía su confesor espiritual, era un jesuita. Los jesuitas tenían miles de obras de beneficencia, obras piadosas. En México uno llegaba a un lugar apartado ya en la zona cerca, en lo que es ahora Estados Unidos, Nuevo México, California, todos esos lugares, encontraba una misión jesuita. Era la misión que era no solamente de llevar el evangelio de Jesús, que es lo más importante, la evangelización, el bautismo, los sacramentos, sino que también llevaban la civilización. Las misiones del Paraguay es la obra más excelsa, la obra más hermosa que se ha hecho en la cristiandad durante estos 20 siglos de cristiandad. Durante la historia de la Iglesia Católica bimilenaria, es la obra de las misiones del Paraguay. Sin aplicar pena de muerte, durante 100 años lograron civilizar a esos indios. En Chile fracasaron porque llegaron tarde, porque los araucanos habían sido castigados y habían entrado en una espiral de violencia y de odio hacia el español. Por lo tanto, llegaron los jesuitas placé, como se dice, llegaron atrasados. El padre Luis de Valdivia y otros padres quisieron hacer un pacto, hicieron el pacto en el río Paicaví. Yo estuve en ese río porque quería comprarme un terreno ahí mismo, en Huentelolén, que Huentelolén es como el Temucoicuy de la costa. Y estaba ahí quería comprarme un terreno de 4 hectáreas a orillas del río Paicaví. Y ahí en el río Paicaví se hizo el pacto. Y fracasó porque Anganamón tenía unas esposas, varias esposas que eran un cacique mapuche, araucano, y esas esposas huyeron hacia los españoles porque estaban maltratadas, y Anganamón recibió a estos jesuitas que iban a predicar y los crucificó. Los crucificaron y le fueron quitando pedazos de su carne, sobre todo en la parte de las pantorrillas, y lo asaron y se comieron a los jesuitas mientras los jesuitas estaban muriendo crucificados. Eso pasó en Chile. En Japón hay una película extraordinaria, se me olvida el nombre, pero alguno al que sepa lo puede poner en comentarios para que otros lo vean. Es una película extraordinaria sobre los jesuitas en Japón, las torturas que recibieron, etc. Los jesuitas fue una orden extraordinaria. Y llegó hasta 1960 extraordinario. Pero ¿qué pasa? Que en 1960 vino el Concilio Vaticano II y la Iglesia en general se fue a las pailas. Eso es lo que ha pasado. Entonces no podemos acusar a los jesuitas de ahora. Los jesuitas de ahora son un desvío.
y el Papa de ahora es un desvío, todo esto es un desvío, pero antiguamente yo conocí los jesuitas antiguos como el padre, el padre Mauricio Riesco, un santo. Nunca he visto un ser humano como él. O sea, de vista tú te encontrabas con él y veías te dabas cuenta que era un santo. Iba a sus misas todos los días a las 7 de la mañana, de 7 a 7 y media la misa del padre Riesco y de 7 y media a 8 oración después de haber comulgado. Y a las 8 entraba al colegio San Ignacio de Alonso Valle a las primeras clases. Tenía clases hasta las 2 de la tarde. Extraordinario, es una experiencia maravillosa. Ahora, ¿por qué los jesuitas llegaron a tener tanto poder? Y uno dice, bueno, es que el poder es malo. No, el poder económico o el poder de la información, el jesuita, el superior de la Compañía de Jesús, tenía más información que el mismo rey Carlos III. Por eso el rey Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas, por celos y por movimientos subterráneos de las logias masónicas que ya estaban funcionando en Francia y en la familia borbona de España. Por lo tanto, fue un crimen espantoso. Fue una cosa espantosa. Fue un desgarrar, un sacar, un cortar con un cuchillo, desgarrar el Estado, el sacrosanto, el Estado del Imperio Español, que bajo los Austrias había sido un Estado consagrado a Jesucristo. Comenzó a ser sacrílego, a estar en contra del pueblo hispanoamericano y del pueblo español, y comenzó a estar en contra de la tradición que habían generado los jesuitas acá, las misiones. Pero no, ese es un tema. El otro tema con San Ignacio de Loyola, el que quiera ver la biografía de Ignacio de Loyola está en este mismo canal. Tienen que apretar Big Left y de Big Left se van a ir a... ponen todos los videos y van a los videos y van a encontrar la vida de Ignacio de Loyola, que es la primera mitad de la vida de Ignacio de Loyola. Falta la segunda mitad, porque en ese momento siempre me faltan las segundas mitades. Entonces, por ejemplo, acá estoy con un libro. Este es un libro anillado de un estudio que hice yo sobre los ejercicios espirituales. Les puedo leer algunos títulos para que se vean. Tener presente la finalidad de nuestras vidas, el principio y fundamento. Se puede ver desde un punto de vista espiritual, se puede ver desde un punto de vista teológico y filosófico, pero Ignacio de Loyola lo ve como algo práctico, es sumamente práctico. Lo que quiere es la salvación de las almas, lo que quiere es nuestro encuentro con Dios. Entonces habla del principio y fundamento. Después la libertad de espíritu mediante la reflexión racional. Después habla aquí, son títulos con criterios para discernir espíritus. La consolación espiritual explica lo que es la consolación espiritual, la desolación espiritual, el origen de la desolación, las tácticas del enemigo, atemorizar, procurar secreto, el punto débil, disfraz, mirar el rumbo que lleva la persona, la regla de oro, consolación sin causa, consolación con causa, examen del proceso, aprender de la experiencia, distinguir los tiempos, etc. Es decir, Ignacio de Loyola es un santo que tuvo una genialidad, era vasco, español. Los vascos nunca escriben en el idioma vasco, solamente en español. Unamuno, que fue en un comienzo partidario de la República, después fue partidario de los nacionales, de Francisco Franco. Entonces él decía, nosotros los vascos no escribimos en vasco, escribimos en español. Son españoles 100%. Los vascos, la mayor contribución, diría, a la humanidad es el personaje vasco más importante de la historia de la humanidad es Ignacio de Loyola. Y se reían los progres que yo me hice después de amigo, porque yo, siendo ya ateo y siendo progre y marxista,
echaba de menos a Ignacio de Loyola y se reían. Me decía, eso no tiene ninguna importancia. Estaban muy equivocados. Ignacio de Loyola es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que reflexiona, es el que hace una especie de teoría psicológica de cómo hacer las buenas meditaciones, cómo poder alcanzar la unión con Dios a través de técnicas de meditación, que son técnicas muy simples. Es decir, tú tienes que alimentar distintas facultades del alma, la imaginación. Tienes que alimentar la memoria, acordándose de los puntos de meditación, la imaginación, porque hay lo que se llama la composición de lugar, que es imaginar. Por ejemplo, cuando uno medita la vida de Jesucristo, se imagina la vida de Jesucristo. Nosotros fuimos a San Pedro de Atacama, como candidato a jesuita con otros candidatos, fuimos a San Pedro de Atacama. En aquellos tiempos había dos pensiones de mala muerte y nosotros arrendamos en una pensión de mala muerte un mes para hacer los ejercicios espirituales. Entonces, cuando ya nos tocaba meditar la vida de Jesucristo era muy fácil porque en esa época San Pedro de Atacama, no como ahora que es algo turístico, no era turístico. Entonces uno veía las ovejitas, veía los cultivos, era como estar en Tierra Santa. Entonces era muy fácil imaginar. Entonces uno alimenta la memoria, la imaginación y después alimenta la razón, el raciocinio, y después de alimentar esas tres facultades termina alimentando la última facultad, que es la más importante, la emoción, los sentimientos y finalmente la voluntad. La voluntad va recorriendo todas las distintas facultades espirituales del ser humano, alimentando cada una de ellas en la meditación hasta llegar a la cúlmine, que es la voluntad, y termina siempre con un coloquio, el coloquio con Dios. Y el coloquio es un diálogo espontáneo. Pero hay que ceñirse primero a todo el procedimiento de la meditación. Hay que ir paso a paso, como él estableció en los ejercicios espirituales. Entonces anoche en el desvelo me metí a ver qué había en internet sobre los ejercicios espirituales. Hay muchísimo, pero hay uno que me gustó mucho, que dice los ejercicios espirituales, así es, los ejercicios espirituales según el método de San Ignacio de Loyola son 162 videos entre 15 y 20 minutos de distintos sacerdotes, pero de muy buen nivel. Estuve viéndolos, estupendos. Eso es recomendable en YouTube. O sea, tú tienes meditación para toda la vida. Los ejercicios espirituales son para toda la vida. Entonces, comienza con el principio y fundamento. ¿Qué es el principio y fundamento? Es definir cuál es la finalidad del hombre, después definir cuál es la finalidad de las cosas, porque las cosas incluyen las criaturas, y finalmente cómo se debe comportar. Son todos raciocinios lógicos. Primero dice, comienza el principio de fundamento, más o menos porque lo estoy memorizando, y esto lo vi yo cuando era joven. El principio de fundamento dice, el hombre es creado para adorar y dar alabanza a nuestro Señor, a Dios, y salvar su alma, porque estamos en una situación desmejorada, estamos en una situación complicada, porque estamos en un mundo que no es el mundo que Dios nos entregó. Nosotros estábamos en un paraíso y perdimos el paraíso por un pecado que fue gravísimo. De tal gravedad fue el pecado que estamos en este mundo que no es el mundo que Dios quería para nosotros. En el paraíso no había bestias que te atacaran, no había hambre, no había dolor, no había enfermedad, no había muerte. Entonces, son cosas tan graves las que nosotros vivimos en este mundo, que estamos sometidos a una serie de riesgos, de peligros, de dolores, de enfermedades, de decrepitud, de muerte. Todo esto no existía. En el plan de Dios existía de Adán a la gloria. Pero Adán
Adán y Eva cometieron ese pecado, que fue un pecado de soberbia, porque es un pecado tremendo. Es un pecado de querer ser como Dios, conocer el bien y el mal. Y, bueno, todo esto no lo voy a repetir más ahí, pues todos lo sabemos. Pero lo más importante es que no solamente estaban las condiciones físicas, en las cuales todas las criaturas que habían estaban para el servicio del hombre, o para acompañarlo. Pero estaba también la experiencia mística de unión con Dios. Entonces la primera pareja nació en paz, nació en alegría, nació en amor, nació en un estado beatífico. Y se perdió ese estado beatífico y se fue expulsado del paraíso y caímos en este mundo. En este mundo que tiene antepasados, donde hubo aquí una Pangea con dinosaurios, que son seres espantosos. Entonces yo creo que los dinosaurios son encarnaciones de demonios. Entonces este mundo estamos más sometidos al peligro de los demonios también. Porque el primer pecado históricamente fue el pecado de los demonios, de los espíritus, de los ángeles. Los ángeles que eran bellos, eran hermosos y que viven en un instante, en una eternidad. Y en la eternidad dijeron que no. Nosotros no, tenemos un proceso. Por eso que tenemos una gran oportunidad, tenemos un proceso. No como los ángeles. Los ángeles de esa belleza se transformaron en intrínsecamente perversos, intrínsecamente feos, pero conservando sus dones de inteligencia, sus dones de conocimiento de todas las leyes de la naturaleza. Por eso que existen seres caídos que andan en ovnis, que están esperando para gobernar ahora en el nuevo orden mundial. Entonces, el principio y fundamento dice: nosotros fuimos creados para vivir celestialmente junto a Dios, en el éxtasis de estar en la presencia de Dios. Y eso fracasó. Pero dice, esa es nuestra finalidad del hombre. Y las cosas, ¿qué son las cosas? Las cosas fueron creadas para el hombre para cumplir su meta, que es la meta de alabanza y de estar en un estado celestial. Entonces todas las cosas, las criaturas, fueron hechas para el hombre. Y uno dice, qué impresionante, o sea, el inmenso universo que ven todo este planeta espectacular, precioso, que igual no es lo mismo que el paraíso, que debe ser más hermoso aún. Pero este planeta, con todas las bellezas que tiene, con todos los seres que son millones de especies, fueron hechas para el hombre, para que alcance su finalidad. Entonces, de ahí se sigue la tercera conclusión. Son 3 silogismos. El hombre fue hecho para alabanza y gloria de Dios, para vivir en el estado de gracia. Segundo, las cosas, pero las cosas no son las criaturas solamente, no son los animales, las plantas, los minerales, los planetas, el cielo, las estrellas. No solamente es eso, sino que las cosas, por ejemplo, el Kriya Yoga es una cosa, es una técnica espiritual. El ejercicio espirituales de San Ignacio de Loyola es una cosa también. Las meditaciones de Ignacio de Loyola son unas cosas, porque no son Dios. Las cosas son todo lo que está entre nosotros como humanos, individuales y Dios. ¿Qué son las cosas? Cosas son, entiéndanlo que cosas son mi madre, mi padre, mis hermanos, mi señora, mis hijos. Cosas son el Estado, la nación, cosas son los barcos, los autos, cosas son los animales, las plantas, los ángeles. Los ángeles también son cosas, entendido como lo que no es Dios. Entonces, todas las cosas deben ser usadas tanto cuanto me ayuden a llegar a la finalidad. Eso es lo que ordena, lo que pone en perspectiva. Es lo que de Jesús decía: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará por añadidura. Entonces, nos ponemos en orden.
Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es primero. Entonces yo he estado fallando. Yo he fallado. Porque claro, me justifico. Estoy con harto trabajo doméstico, mucho trabajo doméstico. Estoy cuidando a mi nieta y a veces termino en la noche con dolor de espalda, porque la espalda ya no puede más, los dolores de trabajo, físico de trabajo, y uno está exigido por el mundo, porque el mundo en este momento es muy exigente. Si sales y te olvidaste de la mascarilla, tienes que volver a la casa a buscar la mascarilla, ¿no es cierto? Entonces los que están trabajando a veces desde la casa, otros tienen que ir a la oficina, no importa, pero todo esto es exigencia. Entrar al metro es una exigencia, termina uno cansado. ¿En qué momento tenemos el minuto para dar alabanza a nuestro Señor? Por eso, desde ese punto de vista, el estado de situación que vivimos nosotros es un estado contrario a la devoción. Por eso que la situación en la época del Imperio Español, en la época de los Austrias, en el siglo XVII, en los 1600, cuando estaban los jesuitas acá, cuando estaban los franciscanos, dominicos, los mercedarios, cuando en Santiago había tiempo para la meditación, tiempo para la oración. Las fiestas eran todas religiosas. Las fiestas eran religiosas y bellísimas. Ahora las fiestas en el norte grande, por ejemplo, son curaderas. Pero yo recuerdo cuando estaba en Arica que fui a las fiestas religiosas y bailé esos bailes del norte grande. Bailé y yo era ateo. Sin embargo, entré en un estado espiritual maravilloso, de alegría, liviana, preciosa, bailar aquello. Esos bailes de la fiesta de la Tirana. Esos bailes que son del sur de Perú y de Bolivia y de Chile, que nos une a los tres países, esos bailes. Yo lo bailé y era precioso, siendo ateo. Entonces, en los tiempos de la colonia, que está mal llamado, hay una leyenda negra con respecto al Imperio Español, con respecto a la colonia, había tiempo. Ahora no hay tiempo para Dios. Y nos acostamos y estamos tan cansados que prendemos el computador y nos ponemos a ver una película, porque la película nos distrae. Yo confieso ante ustedes que he estado tibio, que he estado, a pesar de rezar el rosario todos los días, no, mi mente ha estado en otro lado, me he olvidado de Dios. No nos olvidemos de Dios. Entonces uno dice, como que Dios, ¿qué es eso? ¿Es una cosa? ¿Es alguien que hay que acordarse de él, como acordarse del papá o acordarse de la señora? No. Es la vida. Yo soy la vida, la verdad. Yo soy el camino. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos absorbidos, subsumidos en la mundanalidad. Y nuestra mente se nos escapa. Nuestro corazón también se nos escapa. Entonces, lo que habla el principio y fundamento, que es el comienzo de los ejercicios espirituales, es el puro comienzo, es la meditación del primer día. Los fundamentos, el principio, como le digo, eso puede analizarse desde el punto de vista teológico, bíblico, exegético, filosófico, metafísico, espiritual, pero Ignacio de Loyola es práctico. Los ejercicios espirituales están hechos sin ninguna intencionalidad literaria. Solamente es práctico, porque él estudió la psique humana, y llegó a una profundidad tremenda de cómo poder administrar esta mente, esta carnalidad que tenemos nosotros, que cuerpo-mente, que San Pablo habla de alma, que es mente en el fondo, es todas estas potencias del alma, para poder estar unidos a ese espíritu, que es nuestro espíritu, que es ese espíritu que está ahí olvidado, que es el que en la dimensión nuestra que se relaciona con la eternidad y que es la parte más importante, donde todo lo demás tiene que estar alineado a este espíritu. Por tanto, mirar en perspectiva es pensar cuál es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Por lo tanto, ese es el primer mandamiento. Y fallamos. Muchas veces estamos volcados a la actividad con los demás. Está bien. Uno como papá, como abuelo, o como trabajador, o el que está como hijo, la persona que está cuidando a su madre, que está viejita, o a su padre, etcétera, o el que va y hace, reparte cajas de alimentos, todos esos que están ahí, los que están ayudando a los viejitos que están muriendo, esas monjitas que van, le ponen la chata y retiran con heces y con orines. Todo eso es magnífico, pero tenemos que darle un tiempo al primer mandamiento, que es nuestra finalidad, y desde ahí mirar todo en perspectiva. ¿Me sirve este auto? No me sirve. Es una molestia, porque todo debe usarse tanto. Todas estas cosas que son los métodos espirituales, las devociones. El rosario me sirve tanto cuanto me ayude a llegar a Dios. Pero si el rosario no me está sirviendo, no me sirve. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerme las pilas con el rosario, o si no, dejarlo y hacer otra cosa, pero algo que me sirva. Las cosas se me transforman en un obstáculo, porque nosotros tenemos un instinto sensible, una naturaleza caída, tan terriblemente caída, que preferimos 1000 veces la vida larga que la corta, y de repente la vida corta es la que quiere Dios, porque a través de la vida corta puedes entregarte. El padre Hurtado murió a los 56 años. Yo voy a cumplir 61. ¿Y qué he hecho? 40 años en pecado mortal. Dios se apiadó de mí, porque podría haber, si me moría en aquellos tiempos, me iba para abajo. Porque existe el pecado de los ángeles, existe el pecado de Adán y Eva, y existe nuestro pecado mortal, no el venial, el mortal. Y la gente no se da cuenta, porque uno no se da cuenta. Una persona puede estar en pecado mortal, cambió de repente está en pecado mortal, ni él mismo se da cuenta, ni nosotros nos damos cuenta, porque estamos en un estado actualmente en que estamos engañados por una teología falsa, la teología de Bergoglio y la teología modernista, que todo es perdón y todo es misericordia. No es así. Para entrar al reino de los cielos solamente entran los santos. Y si no somos santos, no entramos al reino de los cielos. O nos vamos al purgatorio. Este ya es un purgatorio. Vivamos este purgatorio. Aprovechemos que estamos en el purgatorio, en el primer purgatorio, que es la tierra, para evitar ese otro purgatorio y llegar decentemente al cielo. Llegar decentemente al cielo. Alabado sea nuestro Señor. Alabado sea. Y amémoslo. Amémoslo. Amémoslo.